Buenas tardes a todos. 30 personas. 30 solo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectaros. Carlos, te cedo a ti para que presentes la sesión y a las personas que van a participar. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Para que haya un ruego ante todo, apagar, silenciar vuestras pantallas para que no haya ecos. Oye, José Carlos, el sonido es todo entrecortado. El sonido es todo entrecortado. ¿Y por qué? ¿Todo el mundo oye entrecortado? Yo no. Ahora no. Yo oigo bien. No, Yo oigo bien también. Yo oigo bien. Hay que apagar los micrófonos para que no resuene. Sí. Eso sí. Es importante que todo el mundo apague el micrófono, si no se oye entrecortado. Eso es. Venga, pues todo el mundo apaga el micrófono y empezamos la sesión. Como sabéis, seguramente habéis leído todos la invitación a este encuentro en el que se explicaban los objetivos. Como es un poco largo, no voy a repetirlo, solamente concretar que la idea de este encuentro era, por una parte, conocer lo que es el testamento vital y el entorno médico y de cuidados donde previsiblemente se puede aplicar, y en segundo lugar también invitar a una reflexión personal sobre esos momentos de la vida que nos va a tocar a todos y que normalmente se resume la problemática en morir dignamente, aunque a mí me gusta más la frase que utiliza Bermejo de vivir dignamente la muerte, en el sentido que dice Lainel Trago de que la muerte es como el acto final de la vida, ¿eh? Y así hay que entenderlo y así hay que vivirlo y prepararse. Bien, para que no nos distraigamos, yo creo que si surgen preguntas que surgirán, debemos... María Jesús. Voy, es que no puedo. María Jesús, María Jesús. Decía que para que no nos distraigamos, las preguntas mejor las apuntamos en un papel y las planteamos al final. Así tenemos una visión de conjunto y evitamos el que salgan en el chat continuamente y nos distraigamos de lo que se está exponiendo. Como se decía en la presentación, va a abrir el encuentro. Ana Corral es médico especialista en cuidados paliativos con una amplia experiencia tanto en los tratamientos hospitalarios como domiciliarios. Y ella nos va a hablar de todo ese momento en que los médicos tienen una importancia vital en cómo se desarrolla la vivencia de los pacientes. Así que, Ana, cuando quieras. Gracias, Carlos. Si me compartes, si me haces anfitriona para poder compartir pantalla. Ahora, genial, gracias. Estupendo. Gracias. Bueno, no sé si veis mi presentación ahora. Sí. Vale, bueno, pues nada, solo presentarme un poquito, como has dicho, soy médico especialista en cuidados paliativos. Trabajo en el área norte del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud. Somos 4 equipos. ¿Por qué te crees que estoy ahí? Somos 4, perdón. ¿Por qué he pinchado ahí? ¿Por qué he pinchado ahí? Ana, como tú eres anfitriona, abajo en la parte de abajo podrás poder silenciar a todos. A ver, voy a intentarlo. Un momentito, porque silenciar a todos no me deja. Pone desactivar, silenciar a todos no me deja. Bueno. No lo veo.
Desactivar audio, será. Eso será el mío, ¿no? No, ese es el yo tuyo. No, desactivar audio. No, pero ese es el tuyo. Bueno, vamos a seguir, Vamos. si queréis. No, Es que... te sale una lista de todos los que están conectados y ahí puedes ver los que están con el audio abierto. Se lo puedes cerrar directamente. A ver, ya lo sé, pero un momentito porque es que estoy Un momento, que voy a dejar de compartir pantalla y lo hago desde aquí, ¿vale? Un momentito. A ver si puedo. Esto no me lo habíais contado, ¿eh? Espera, desactivo uno a uno, ¿eh? Porque no sé, se puede hacer de otra manera. No sé si hay alguno más. Aquí, desactivar audio. Pam, pam, pam. Yo creo que Estoy desactivándoos a todos, ya lo siento, ¿eh? Vamos a ver, este de aquí en teoría tendría que estar. Desactivar, nada, no me deja. Algunos no me dejan, pero bueno. Desactivar audio. Yo creo que estáis todos ya, ¿no? Decirme si faltáis alguno, yo creo que no. Alguno faltará porque se oye... Falta Carmen Aragón y Eulogio. A ver, un minuto. Rafael Serrano. Beatriz, No sé si alguno más puede ayudarme, pero bueno, yo... Manuel, Eulogio. Están preguntando. A ver, Juan Carlos no me deja desactivarle, no sé muy bien por qué. Vale. Desactivar FK. Hay algunos que no me deja, no me permite la opción. Como por ejemplo... Vale. Bueno, intentemos no hablar, si os parece ahora un poquito. Y yo creo que empiezo, ¿no? Falta mucha gente, es que no me deja desactivar más audios. No sé por qué. A Bien, ver. empieza. Y lo único, por favor, disciplina de no hacer ruido. Gracias. Y Vale. que todo el mundo se desactive su audio. Claro, fácil. es que es lo más fácil. Vale. Es que todo el mundo debería desactivarse su audio. Vale. ¿Me escucháis entonces, verdad? Sí, empieza, ya puedes empezar. Se oye bien, se oye bien. Sí. Vale. Un momentillo. Vale. Bueno, pues como decía, trabajo en el ESAD Norte, que es el equipo de soporte de atención paliativa domiciliaria de la Comunidad de Madrid, en el SERMAS, en el Servicio Madrileño de Salud. Y somos 4 equipos de médicos y enfermeras que nos distribuimos en toda la zona norte y vamos a los domicilios de los pacientes, donde hay pacientes que necesitan de nuestra atención de cuidados paliativos. Entonces, para ponernos en contexto, voy a hablaros un poco de qué son los cuidados paliativos, que como supongo muchos tenéis una idea, pues para aclarar conceptos. Entonces, lo primero que tengo que decir es que es una especialidad. No sé si se ha pasado la pantalla o seguís viendo la misma primera. La primera, seguimos viendo el título, el titular. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas están pasando hoy? Un momentito, vamos a ver. ¿Ahora? Sí. Vale, bueno. Ahora se ve el cuadro. Se ve otra cosa, ¿no? Sí. Es importante, venga. Ahora se ve la presentación y además todas las diapositivas en la columna de la izquierda. A ver, pues vamos a ver. ¿Ahora? Ahora, ¿no? A ver si puedo pasar las pantallas porque es que... Fenomenal. Bueno, de la otra forma también estaba bien, nos enteramos, pero vamos, ahora está en modo presentación. Vale.
Es que no me deja pasar, pero bueno. Lo voy haciendo así se ha cambiado de... Vete al otro formato, con en la columna de la izquierda Sí, todas las diapositivas. No cambia de diapositiva, no sé muy bien por qué. Un momentito, ¿eh? Es que esto no me ha pasado nunca, no sé muy bien qué está pasando. Ahora, yo creo que es mejor que lo dejes así porque podrás ir pinchando en las de la izquierda. Vale, Sí, a ver. mejor. No sé por qué no me pasa, pero bueno, es igual. En cualquier caso, lo que os estaba contando, porque no sé muy bien qué pasa, si no, lo que hago es ver yo la presentación y os la voy contando y se acabó, ¿vale? Para no perder más tiempo. Venga, entonces, lo que hablábamos, ¿vale? Es una especialidad que, como bien sabéis, trata de final de vida, ¿de acuerdo? Nuestros pacientes son tanto oncológicos como no oncológicos, es decir, no solo vemos cáncer, sino que también vemos enfermedades de órgano que tienen un pronóstico un poquito más largo y que llegan a nosotros incluso con meses o años porque han llegado a la fase final de su enfermedad y tienen necesidades paliativas. Es una especialidad que me enamoró hace años, ¿no? Porque a pesar de que todos los médicos nos gusta hablar de órganos, de aparatos, de, ¿no?, especialistas en algo, esta especialidad está centrada, es especialista en el paciente y no solo en el paciente, también en su entorno familiar. Nuestro objeto, nuestro fundamento es que tanto los cuidados que vamos a otorgar sean tanto al núcleo familiar como por supuesto al paciente. Y ahora os explicaré por qué es tan importante. Es una especialidad multidimensional, ¿no? Nosotros como clínicos examinamos muy bien los síntomas del paciente, los antecedentes, si tiene o no un tratamiento, qué tratamientos han recibido previamente y si estos tienen efectos secundarios, pero no solo indagamos eso, también indagamos la dimensión psíquica, la dimensión cognitiva, ¿no? Hacemos valores, escalas de conocimiento del paciente, de cuál es la situación cognitiva actual. También hablamos de lo funcional, de qué cosas ha perdido el paciente, de su funcionalidad, qué actividades de la vida diaria es capaz de hacer y cuáles no. Por otra parte, nos importa mucho lo social del paciente, ¿no? ¿Qué ayudas tiene? Si recibe ayuda económica, quién le cuida, cuánto le cuida, cuántas personas de su entorno son capaces de cuidarle, quién toma las decisiones en general de la familia, ¿no? ¿Qué rol tiene el paciente? Y también, y no menos importante, indagamos sobre la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad entendida como qué valores tiene el paciente en la vida, ¿no? ¿Qué pasado ha tenido, en qué se ha apoyado en su pasado, en otras épocas en las que ha tenido dificultades, porque todo eso nos va a ayudar a comprender cuál es la identidad del paciente y como luego hablaré, cómo podemos acompañarle, ¿no? Por supuesto, nuestro principal objetivo es el control de síntomas, ¿no? Mucha gente cuando se imagina la muerte o hablan de ella, imaginan que es un proceso doloroso o que tiene muchísima connotación mala, ¿no? Una connotación completamente pesimista y sin embargo nosotros muchas veces a las familias y a los pacientes nos dicen, ¿no? Es verdad que si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, quizá no hubiera sufrido tanto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no? Hablar de cuidados paliativos y de lo que ofrecemos, ¿no? al paciente y a su familia. Y entonces la tarde de hoy quería centrarme sobre todo en este acompañamiento en el proceso de toma de decisiones compartidas, ¿vale? Que es la planificación anticipada de cuidados. Perdonad, ¿veis la siguiente diapositiva? Sí, vale. Es que si no ya me estreso y no sé si lo estáis viendo conmigo. Vale. Pues bueno, decir
que la planificación anticipada de cuidados sería como la herramienta clínica que nosotros utilizamos, que queda registrada en la historia clínica, versus lo que vamos a hablar después, que es el testamento vital, ¿no? Las voluntades anticipadas, que es un documento escrito. En el caso de la planificación es un documento que, por supuesto, queda escrito en la historia del paciente, pero no de un momento determinado, sino que es como indica, una planificación que tiene varias fases y que realmente es un proceso, ¿no? Continuo y que puede ser modificado en cualquier momento. Como registro clínico también tiene validez legal. Eso quiero destacarlo porque muchas veces nos encontramos en la gran mayoría de los casos en los que no existe ningún testamento vital ni voluntades anticipadas, ¿no? Y como herramienta clínica es importante, pero también a nivel legal es importante, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué hace, ¿no? La planificación anticipada? Pues capacita a los pacientes, ¿no? Para definir una serie de objetivos que son importantes para ellos, una serie de preferencias, ¿no? que puedan tener en determinados casos, y también para revisar estas preferencias cuando se considere apropiado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esta planificación? Pues hacemos esta planificación porque están numerosos estudios que avalan que se tiene mayor conciencia del pronóstico, ¿no? Nosotros muchas veces, y luego os comento un poquito, ¿no? Entramos en la vida de los pacientes después de que ellos lleven un proceso de mucho tiempo yendo a los hospitales, de mucho tiempo con médicos, y entramos en sus casas, ¿no? Que es como lo más sagrado que tiene una persona, y hablamos de temas que a lo mejor hasta ahora nadie ha hablado con ellos, ¿no? Entonces, establecemos con el paciente una relación de intimidad y de confianza que nos permite la obtención de esos valores, ¿no? De esa escala de valores que tiene cada uno de nosotros, que son diferentes el tuyo del mío, y que si no indagamos un poco en ellos no podemos establecer, cuando haya que tomar una serie de medidas, qué es lo que el paciente no quiere, ¿no? Para su final de vida. Por otra parte, esta planificación anticipada de cuidados nos permite un mayor ajuste en las preferencias del paciente, ¿no? A veces decimos cosas como muy generales, ¿no? Yo no quiero, no, en general, yo no me quiero morir sufriendo. Eso lo decimos todos, ¿no? Pero, perdonad, no sé quién está hablando, pero no le escucho bien. Perdonad. Perdonad. Entonces, ese ajuste lo podemos hacer, ¿no? Más fino cuando hemos conocido al paciente, y podemos volver a realizar una serie de cuestiones que al principio de la enfermedad se ven de una manera y al final a veces se ven de otra, ¿no? Y luego también porque se facilita la toma de decisiones compartidas. ¿Eso qué significa? Que la decisión, por supuesto, la toma el paciente cuando es capaz de hacerlo, pero también la toma el entorno familiar, ¿no? Y el equipo médico, que al final va a ser el que implemente las medidas. Esto es muy importante porque perdón, un minuto, estamos oyendo cosas y no... Por favor, que se silencien todos. Parece ser que es el usuario FCAR, que no sé quién es. Vale, gracias. Bueno, el caso es que lo que estaba diciendo, ¿no? Que la planificación anticipada de cuidados nos permite facilitar la toma de decisiones compartidas, ¿no? Que esto es fundamental cuando a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con el final de una vida, que esas decisiones se puedan compartir con la familia y con, por supuesto, el equipo médico, porque la familia muchas veces después del fallecimiento de su familiar, pues tienen un duelo mucho más sano, sabiendo que todo lo que han hecho o lo que han podido hacer en el momento del cuidado pues ha sido respetando los deseos del paciente. ¿Cuándo hacemos esta planificación? ¿No? Ya he explicado que nosotros entramos en la vida del paciente, ¿no? Cuando empiezan a necesitar de cuidados paliativos, ¿no? Derivados a través del médico de familia o a través de los propios oncólogos o de muchas maneras. Y desde la primera visita empezamos a hacer una planificación con ellos. Es verdad que tenemos como una metodología en la que llamamos la escalera de la planificación, ¿no? Que no se habla de las mismas cuestiones en la primera visita que en las siguientes, ¿no? Pero desde la primera ya podemos hacer mucho.
Cuando el paciente lo demanda. Tenemos pacientes que a lo mejor desde el primer día que nos conocen, pues tienen una idea muy buena de lo que hacemos y ya desde el principio nos dicen, no, yo es que doctora, lo que quiero hablar con usted es esto, esto y esto, ¿no? Pues por supuesto, recoger eso y ayudarles a que nos hablen y que expresen lo que quieren. Y por supuesto también en determinados momentos, ¿no? Que, pues hombre, tenemos pacientes que pues tienen enfermedades que sabemos que van a pasar por unos hitos, ¿no? Y que de determinado hito se tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, un paciente con ELA, ¿no? Con una enfermedad degenerativa que lo que hace es ir perdiendo facultades, ¿no? En la respiración. La necesidad de un respirador durante 24 horas al día nos indica que la progresión de la enfermedad está siendo rápida. Entonces eso hace que tengamos que preguntar sobre por ejemplo, el querer o no hacerse una traqueotomía. Y eso tiene que ser antes de ese momento porque si no, no se puede hacer, ¿no? Pues hay determinados puntos de inflexión en las enfermedades en los que tenemos que averiguar cosas. ¿Y quién debe hacer eso, ¿no? ¿Quién debe de tomar la iniciativa de hacer una planificación con el paciente y con su familia? Pues lo que pongo aquí, ¿no? El equipo médico que está a la cabecera del enfermo. En realidad, el testamento vital, que muchas veces, está dentro de nuestra anamnesis, de nuestra pregunta a la familia si existe ese documento, nos permite un poco ver en un determinado momento de su vida qué es lo que... Pero nuestra obligación es volver a preguntar, ¿no? Al paciente que de las cosas que ha escrito, ha dejado escritas, si las hay, cuáles sigue queriendo hacer o no. Si el paciente no puede contestar porque no tenga una capacidad para hacerlo, entonces sí, ese documento nos sirve si existe. Insisto en que muchas veces no lo tenemos, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que ya hablarán mis compañeros después, entiendo, y que bueno, quería hacer mención. Es un imperativo ético también el hacer la planificación, ¿no? Traigo aquí pues, el Código Internacional de la Ética Médica que ya fue firmado en Londres en 1949, en el que se hablaba, ¿no? Ya de mantener en todo lo posible la calidad de vida de una vida que se agota y evitar emprender acciones terapéuticas sin esperanza, inútiles o obstinadas, ¿no? Porque a veces en la medicina moderna, ¿no? Tendemos a estos dos extremos, ¿no? O bien a la obstinación terapéutica, ¿no? Que es pues eso, y ahora esta quimio, y ahora la otra, y ahora el siguiente, que no acabamos nunca de hacer cosas cuando al paciente a lo mejor le quedan 2 meses de vida, ¿no? Y sigue con la quimio puesta, como decimos nosotros, hasta el último día de su vida. Y lo contrario, ¿no? También nos pasa que nos encontramos con pacientes y familias que de repente pues en el hospital ya los oncólogos le han dicho, ya no podemos hacer nada, váyase a su casa y cuando esté peor se va a urgencias. Pues no, eso es como una especie de no hay nada que hacer, no podemos hacer. Y realmente hay muchísimo que hacer. Entre estos dos extremos hay muchísimas cosas que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que adecuar, o antes se decía limitar el esfuerzo terapéutico, ahora se cree que es mejor el término adecuar, ¿no? Pues evidentemente es la decisión meditada de la no implementación o retirada de algunos tratamientos que no conllevan ningún beneficio, ¿no? para el paciente, y que hay que hablarlo con ellos y sobre todo hay que tener esa iniciativa de decir, pues esto ahora mismo no te está beneficiando en nada, pues probablemente no sea necesario, o pues ahora no vamos a hacer esto para que no tengas una mala calidad de vida, ¿no? Al final de tu vida. ¿Y en qué nos basamos para la toma de decisiones compartidas, ¿no? De la que estoy hablando? Pues lo primero que hay que analizar es cuál es la situación basal del paciente. No es lo mismo que te llegue un paciente con un deterioro cognitivo, por ejemplo, o con un paciente que le quedan días, ¿no? A veces nos llegan los pacientes casi prácticamente en agonía. Eso no es la mejor situación, ¿no? Porque no nos da tiempo casi de hacer cosas. Pero claro, en estos casos pues la planificación tiene que ser más ágil, ¿no? Porque si no, no podemos indagar. Por otra parte, también depende mucho de los deseos del paciente, ¿no? Qué es lo que sabe el paciente y qué es lo que quiere saber. Nosotros muchas veces casi en la primera visita, ¿no? Pues utilizamos un poco los informes y queremos indagar un poco qué es lo que al paciente le han contado de su enfermedad, y tenemos casos en los que pues efectivamente están esperando a la siguiente quimio y no tienen ni idea, ¿no? de que bueno, el pronóstico de vida es corto, y hay otras veces que pues eso, que al revés, ¿no? Que el paciente delante de su familia no dice nada, pero cuando tú llegas y le preguntas qué es lo que sabe, se sorprenden los familiares porque dices que yo no sabía
que él era consciente, ¿no?, de todo. Entonces, a veces así hay pactos, ¿no?, de silencio que están mermando un poco las conversaciones y las tomas de decisiones, que de esa manera natural pues el propio paciente rompe, ¿no?, por decirlo de alguna manera. También definimos una serie de objetivos de tratamiento, ¿no? ¿Qué criterios de control sintomático son aceptables para el paciente? Bueno, luego explicaré un poco. Y esta toma de decisiones que hablaba antes, que es compartida siempre, ¿no?, entre el paciente y también los familiares. A veces el paciente tiene un deseo, ¿no?, de fallecer en el domicilio, ¿no?, y nos lo dice: yo lo que quiero es fallecer en el domicilio, y hay otras personas que lo que quiere es, dice: mira, yo es que me siento mucho más seguro en un entorno hospitalario, prefiero que mis familiares no sean los que me den la medicación. O sea, cada uno tiene sus valores y tiene su manera de entender lo que es mejor para él. Y también a veces la capacidad, ¿no?, que tengan los pacientes. No es lo mismo en una casa donde a lo mejor hay niños pequeños, o un domicilio donde pues el cuidador principal es una mujer de 85 años y que no es capaz pues de administrar con la medicación con jeringa, ¿no? Tenemos todo tipo de familias, todo tipo de situaciones en las que intentamos siempre poner en el centro al paciente y sus deseos, y también contextualizamos un poco lo que puede hacerse y lo que no, ¿no? Por otra parte, explicaros un poco, ¿no?, para qué sirve. Pues ya habéis entendido que es muy importante, ¿no?, el tema de realizar una buena planificación. Es muy importante tener las voluntades anticipadas, llamamos a esto, ¿no?, una planificación en la que esté por escrito también todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un equipo médico que trabajamos en un determinado momento del tiempo, pero luego hay otros compañeros que tienen que atender a esas mismas personas durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces, si nosotros elaboramos una buena historia clínica y lo dejamos bien claro cuáles son los deseos, el tipo de paciente, qué es lo que ha pedido, pues nuestros compañeros con esa información pueden actuar pues en el mismo barco, ¿no?, y hacer todos que nuestras decisiones del final de vida sean siempre respetadas. También es verdad que hablamos de temas muy importantes, como por ejemplo la no resucitación, ¿no?, en el caso que haya una parada cardíaca en un paciente pues a lo mejor que tiene una enfermedad que puede tener como riesgo eso, pues hay que hablar con él y decir: mira, pues en esta situación en la que tú te encuentras, en la que tu pronóstico es este, tú, si ocurriera algo agudo, ¿qué quieres? ¿Quieres que te resuciten? ¿Que no? Pues estas cosas que si no las hablas, no las conoces, pues hay que hablarlas, ¿no? También el consentimiento informado para iniciar determinados tratamientos, ¿no? También de cuándo abandonar un tratamiento. En ocasiones, pues un paciente que tiene muchas reinfecciones en un determinado momento de su vida, que lleva muchísimos antibióticos y muchísimas cosas, te dice: mira, yo ya la siguiente infección prefiero que no me la tratéis, prefiero que ya dejar que la evolución de la enfermedad siga su curso, ¿no? Pues todas estas cosas que son difíciles, porque no son fáciles, pues hay que tener tiempo, espacio, intimidad, pues para poder tratarlas con ellos y las familias, ¿no? Y luego en la práctica diaria, pues al final lo que indagamos es lo que os he dicho un poco, ¿no? Uno de nuestros datos en la historia clínica más importante es la planificación. No es un momento único, ¿no? Es iniciar discusión sobre algunos cambios de tratamiento. Esto no nos ha ido bien, ¿qué te parece si empezamos con esto? Sabes que puedes tener este efecto secundario, pero el beneficio es el siguiente, ¿no? Todo esto se puede hablar. Se puede hablar desde la igualdad, la equidad, ¿no?, entre el médico y el paciente como una decisión compartida, porque realmente todos somos iguales, ¿no? Todos somos humanos y tenemos emociones y tenemos miedos pero también desde la perspectiva de que tú como clínicos tienes más información que el paciente, ¿no?, sobre determinados tratamientos, y que tu deber es un poco compartir ese conocimiento para que la toma de decisiones sea lo más equitativa posible, ¿no?, y lo mejor posible para el paciente. En estas conversaciones muchas veces surgen emociones, ¿no? Y yo siempre digo que tengo el trabajo más bonito del mundo, ¿no? Porque los pacientes te dejan entrar en la intimidad, ¿no?, de sus miedos, y hay que saber respetar, ¿no?, esas emociones. Hay que saber dar espacio para un llanto, para dar la mano, para estar en silencio, ¿no? Porque al final si el paciente se siente acompañado en este proceso, ¿no?, de final de vida, todo es más fácil, y para él y para su familia, ¿no?
Y luego, bueno, os quería traer este programa, ¿no? que hicieron en el Centro Laguna Investigadores, ¿no? Que es un modelo como operativo, ¿no? Que utilizamos los clínicos para lo que es la planificación, ¿no? Cómo vamos subiendo escalones, ¿no? Está inspirado en la escalera analgésica que utilizamos nosotros para, bueno, desde el primer escalón de analgesia, que es el paracetamol, el segundo que está ya la codeína, el tramadol, y el tercero que ya hablamos de opioides, pues igual han hecho la planificación, ¿no? Cómo empezamos pues hablando sobre explorar el conocimiento que tiene el paciente o investigar esos valores que hablaba, al segundo escalón que ya empezamos a tomar decisiones con ellos, compartiéndolas y viendo qué es importante para él y qué objetivos de tratamiento tenemos. Y por último, pues ya el tercer escalón en el que hablamos de retirada de ventilación o de retirada de dejar de hacer cosas y qué estrategia queremos para el final de vida, ¿no? Cuáles son sus preferencias, dónde quiere fallecer, de qué manera, si quiere que hablemos de sedación paliativa ante un síntoma refractario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de preguntas que hacemos nosotros habitualmente, no exactamente esas, pero sí parecidas, ¿no? En el que a medida que vamos conociendo al paciente y a su familia, pues nos sentimos como más capacitados para indagar, ¿no? sobre situaciones que nosotros sabemos que pueden ocurrir, ¿no? Pues, por ejemplo, en un cáncer de gastrointestinal pues puede ocurrir una hemorragia masiva, ¿no? En ese momento pues, hay que actuar rápidamente y hay que saber qué es lo que quiere el paciente, o en otros momentos, ¿no? de la enfermedad que pudieran requerir unas medidas un poquito más extraordinarias, hasta qué punto esa persona quiere eso o quiere simplemente pues, que se controlen los síntomas, incluida la sedación, que en algunos casos es necesaria, no demasiados, pero en algunos casos es necesaria para controlar un síntoma refractario. Y luego os he traído ya para acabar esta imagen, ¿no? que es de un estudio que se hicieron en una universidad en la Johns Hopkins, que se preguntó a decenas de médicos sobre su propio final de vida, ¿no? Y al final esto fue lo que contestaron. Lo traigo un poquito más grande porque no se ve bien, pero bueno, llama la atención que el 87% de ellos dijeron que en su final de vida no querían tubos, no querían sondas, no querían ni siquiera hidratación, ¿vale? para el final de vida. Por supuesto, cirugías tampoco, el 80%, diálisis en un 87%, y sin embargo el 82% de ellos sí que querían, ¿no? Medicinas para evitar el dolor, como todos. Y ya para acabar, dándoos las gracias, ¿no? Quería hacer un pequeño homenaje a la figura de Cicely Saunders, que os invito a que investiguéis sobre ella, porque fue la precursora, ¿no? de los cuidados paliativos que ahora conocemos, y que decía esto, ¿no? Que tú me importas por ser tú, me importas hasta el último momento de tu vida y haré todo lo que esté a mi alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir hasta el día que mueras. Y esto es todo. No sé si me he pasado en el tiempo, si no he llegado, pero... Perfecto, Ana. Muchas gracias. Ha sido una exposición muy clarificadora y sobre la que tendremos que volver individualmente porque tiene mucho contenido y precioso. A mí me ha gustado mucho ese énfasis en la relación médico-paciente, que es lo fundamental, no solo para el tratamiento, sino también para la tranquilidad del paciente y para lo que decíamos antes de poder morir en paz y dignamente. Muchísimas gracias. Si quieres, me pasas el testigo. A ver si me acuerdo de cómo lo hacía. Un momentillo. ¿Dónde estás que no te veo? Un momentito, perdona, Carlos, que te tengo que encontrar para hacerlo. Ya está. Haceros parados, ¿verdad? Ahí, ya estás. ¿Ya está? Ya está, ¿no? Ya está, sí. Muy bien. Pues a continuación, José Luis Amérigo nos va a hablar del testamento vital en su parte jurídica. Va a estar también con él luego para las posibles preguntas y compartir experiencias Ramón Corral y Rafael Serrano, que han participado en la preparación de esto. De modo que cuando quieras, José Luis. ¿Se me oye? Porque... ¿Se oye?
Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Un momento, por favor, revisar los micrófonos para que estén apagados. Gracias. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y encantado de compartir este rato que espero que sea instructivo, bueno, que lo está siendo muchísimo, sobre todo por la magnífica trabajo que ha hecho Ana Coral. Me alegro además y le quiero dar a todos, especialmente a ella, las gracias porque en lo que a mi parte respecta, la parte legal, pues queda clarísimo que puede ayudar mucho precisamente a lo que viene después. Que son los facultativos, son ellos los que se van a encontrar con la patata caliente y con el problema, por decirlo de alguna forma. Bueno, empiezo sin más introducción. Voy a analizar el testamento vital, que en realidad que tiene una regulación autonómica, es decir, cada comunidad tiene la suya propia y que en la de Madrid, que evidentemente es la que a nosotros nos interesa, no se llama testamento vital, sino se llaman instrucciones previas. También, como ha dicho Ana, documentos de voluntades anticipadas. Pero el nombre técnico, el nombre legal, la denominación legal es la de instrucciones previas. Después haré una breve referencia a una figura que es diferente, pero que está íntimamente ligada y creo que es muy útil, la que se llama el poder preventivo. Empiezo con las instrucciones previas. Reitero, también testamento vital, es lo mismo. Se rige por varias normas, sobre todo dos leyes, siempre autonómicas de la Comunidad Autónoma de Madrid, la ley de 23 de mayo de 2005, por la que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente, y la ya más moderna ley de 9 de marzo de 2017, ley 4 de 2017, de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir, que es mucho más amplia porque no solo recogen las instrucciones previas, sino todo lo relativo al proceso de morir, al cual se ha referido magníficamente. Bueno, habitualmente las decisiones médicas intervienen múltiples factores y por ello es necesario que a la hora de tomar decisiones se conozcan las preferencias del paciente. A este proceso en el que el paciente manifiesta y comparte sus preferencias con su médico o equipo sanitario acerca de las actuaciones sanitarias que desea recibir o rechazar, se le conoce como planificación anticipada de las decisiones. Perdón, Ana, ya lo has dicho tú, pero bueno, lo tenía y lo voy a decir yo también, voy a reiterarlo, que debe quedar recogida en el documento de instrucciones previas, testamento vital, para poder asegurar que estas preferencias y deseos sean tenidos en cuenta en cualquier lugar del territorio nacional, es necesario registrar el citado documento de instrucciones previas. Ya veremos el tema del registro de instrucciones. Bueno, ¿qué son pues las instrucciones previas? Son el documento por el que una persona manifiesta sus deseos sobre el cuidado y tratamiento de su salud o el destino de su cuerpo, para que esa voluntad se cumpla en el momento en que llegue a determinadas situaciones clínicas que le impidan expresar su voluntad personalmente. Bien dijo Ana antes, que lo ideal es que el paciente pueda expresarse por sí mismo, pero bueno, no sé si desgraciadamente, pero naturalmente hay muchos casos en que no es así. Entonces, ahí donde cobran un valor fundamental las instrucciones que previamente, de su nombre, el paciente ha dictado. Bueno, a este respecto, el artículo 14 de la ley última de 2017 indica que todos los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar a sus pacientes información acerca de su derecho a formular la declaración de instrucciones previas, registrarlas en su historia clínica, respetar los valores e instrucciones contenidos en la declaración de instrucciones previas y a los efectos previstos anteriormente, si el paciente está en proceso de morir y en situaciones de incapacidad, el equipo asistencial deberá consultar el registro de instrucciones previas, dejando constancia de dicha consulta en la historia clínica. Vuelvo a reiterar de ahí la enorme importancia que conlleva el que estén inscritas en el registro, porque eso va a permitir que el equipo médico pueda acceder casi con inmediatez a esas situaciones. Un ratito, guapa. Vale, sigo. Los pacientes atendidos en instituciones sanitarias o sociosanitarias recibirán a su ingreso información por escrito de sus derechos
garantías y de las obligaciones en relación con el derecho a formular instrucciones previas. Bueno, ¿cómo puedo formular mis instrucciones previas? Siempre por escrito. Y basta con ser capaz, hay que tener capacidad, lo que decimos los juristas, capacidad de obrar, y mayor de 18 años. Lo de mayor de 18 años en Madrid, porque por ejemplo en Navarra son 16, pero en fin, en Madrid se requiere la mayoría de edad. Esto llevaría a un problema. Los problemas casi prefiero que si surge después la pregunta los tratemos, pero en fin, ya adelanto, ¿qué pasaría con los discapacitados mentales? ¿Pueden otorgar instrucciones previas? Pues en principio no, pero en fin, ya hablaremos de ello. ¿Cómo puedo hacer mis instrucciones previas? Bueno, hay varias formas. Ante 3 testigos, ahora voy a decir la más, hoy día la más relevante, que es a través de las unidades administrativas y en los servicios de atención al paciente de las instituciones y centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados. Es decir, se pueden hacer en los centros de salud. Hay un listado que he mirado yo en internet y yo creo que están todos los centros de salud de Madrid y de la Comunidad de Madrid y pueblos. También en los servicios de atención al paciente, tanto en los hospitales públicos como privados, acudiendo con cita previa al registro correspondiente en la Consejería de Sanidad, que es en la calle Aduana 29, y de manera excepcional y en un contexto de riesgo vital, podrán manifestarse sus instrucciones en cualquier soporte que de forma fehaciente exprese su libre e inequívoca voluntad. En este supuesto, dicha voluntad deberá incorporarse en la historia clínica y será precisa la firma del médico y del enfermero responsable de dicha atención. Reitero que esto es de manera excepcional. Es curioso porque hasta la ley de 9 de marzo de 2017, esta que estoy repitiendo, también se podía hacer ante notario. Y yo creo que era el camino más normal. No quiero ser corporativo en absoluto, pero en fin, no veo por qué la ley lo ha excluido. De tal forma que hoy no se pueden hacer las instrucciones previas ante notario. Por lo menos en Madrid. He estado mucho en el País Vasco, allí sí, no sé, en otras comunidades sí. En Madrid no han sido excluidos los notarios. Pues muy bien. Yo supongo, no tengo nada contra el legislador, me imagino que como el tema es informatizar todo, lo que han hecho, y ahora lo vamos a ver un poquito más con más detenimiento, lo que han hecho es un modelo de un impreso donde se van rellenando crucecitas, deseo esto, deseo lo otro, ahora lo voy a explicar mejor, para que el informático pueda ponerlo y favorece, y que sea mucho más mecánico, y supongo que será por eso, porque claro, una escritura pues hay que leerla, hay que valorarla, entonces quiero entender que por eso se ha quitado la escritura. Muy bien. Bueno, voy a leer muy por encima para que os hagáis una idea de los puntos fundamentales de este documento, que este documento se puede obtener por internet, y os recomiendo, ya que no he tenido el acierto de hacer una presentación tan interesante, tan bonita como Ana, yo voy a lo antiguo, pues sí que os recomiendo que vayáis al portal de Salud Madrid, de la Consejería de Salud, de la Comunidad Autónoma, y ahí no solo lo explica muy bien, sino que hay un modelo, un díptico, donde viene muy clarito, y bueno, es muy recomendable. Bien, voy a resaltar un poquito, de ahí se descarga el documento de solicitud de inscripción de instrucciones previas. Ahí ya, bueno, se declara que quiero hacerlo, venga, se me va a resaltar que tengo capacidad, que sé lo que hago, etcétera. Entonces, ahí el segundo punto fundamental son las situaciones clínicas en que deseo que se considere este documento. Ahí recoge enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal, situación de agonía. Y los puntos fundamentales vienen ahora, que son las instrucciones que deseo se tengan en cuenta en mi atención médica. Estos son puntos que hay que, con un cuadradito, que hay que poner un aspa. Hay una crucecita, un aspa, para rellenar lo que quiero, ¿no? Ahí se recoge. Primero, deseo finalizar mi vida sin la aplicación de técnicas de soporte vital, respiración asistida o cualquier otra medida extraordinaria, desproporcionada y fútil que solo esté dirigida a prolongar mi supervivencia artificialmente, o que estas medidas se retiren si ya se han comenzado a aplicarse. Si se quiere, se pone la crucecita. En segundo lugar, deseo que se me proporcionen los tratamientos necesarios para paliar el dolor físico o psíquico o cualquier síntoma que me produzca una angustia intensa.
crucecita. Rechazo recibir medicamentos o tratamientos complementarios y que se me realicen pruebas o procedimientos diagnósticos si en nada van a mejorar mi recuperación o aliviar mis síntomas. Que quiera, crucecita. Deseo que se facilite a mis seres queridos y familiares el acompañarme en el trance final de mi vida si ellos así lo manifiestan y dentro de las posibilidades del contexto asistencial. Por último, deseo me sean aplicados todos los tratamientos precisos para el mantenimiento de la vida hasta donde sea posible según el buen criterio médico. Después vienen instrucciones también sobre mi cuerpo. Deseo donar mis órganos para los trasplantes, mis órganos para la investigación, donar mi cuerpo para la investigación incluida la autopsia, donar mis órganos para la enseñanza universitaria, donar mi cuerpo para la enseñanza universitaria. Y por último viene un apartado que a mí me parece muy interesante y lo recalco por el tema que después propongo que en las preguntas los tratemos un poco más, pero que ya lo adelanto. Y es el tema de la eutanasia, que como seguro que sabéis todos, se aprobó por ley, creo recordar que, no sé si de 21 o 26 de marzo, bueno, de veintitantos de marzo, y que entra en vigor ahora creo que el 26 de junio, de la eutanasia activa. Bien, entonces, como el tema tiene su miga, yo creo que precisamente aquí en este apartado de otras instrucciones, el que quiera, claro, puede poner una frase algo así como: expresamente deseo excluir en su totalidad la aplicación de lo dispuesto en la ley de eutanasia. Creo que es, en fin, que no está de más. Bueno, eso ya son cosas muy, muy personales. Continúo. Bueno, perdonadme que me centre. Muy bien, sí. Y en este folleto, en este impreso, hay un aspecto fundamental que quiero resaltar, que es, aunque no obligatorio, muy, muy relevante nombrar un representante interlocutor. ¿Qué es? La propia ley, bueno, el nombre ya lo indica, ¿no? Pero la propia ley lo define, la ley de 2017, diciendo que el representante es la persona mayor de edad y capaz que da consentimiento en representación de la persona enferma tras haber sido designada mediante un documento de instrucciones previas o en su defecto, en virtud de las disposiciones legales vigentes en ese ámbito, para la toma de decisiones en las situaciones clínicas no contempladas explícitamente en las instrucciones previas, a fin de presumir la voluntad que tendría la persona si estuviera en ese momento en situación de capacidad. Quien le represente tendrá en cuenta los valores u opciones vitales recogidas en dichas instrucciones. O sea, el propio legislador se está dando cuenta que, bueno, que el modelo, pues bueno, no deja de ser un modelo limitado y que entonces que es muy conveniente que haya alguien de gran confianza del paciente, que en ese momento no puede manifestarse, que sea el que aclare qué quería, cuál era su intención, ¿no? Entonces, nombrar el representante interlocutor. Bueno, decía antes que existe el registro autonómico de instrucciones previas, que está en la Consejería de Sanidad, calle Aduana 29, y que es muy importante inscribirlo para que el equipo médico pues, tenga acceso prácticamente a casi automático a las instrucciones del paciente. Por eso hay que intentar inscribirlo. El problema es que, claro, si se va, y eso lo veremos después, si se va con una escritura anterior, yo entiendo que claro que sirve, porque la normativa anterior lo permitía, o con un documento anterior, o con el documento de la Conferencia Episcopal Española, que está muy bien hecho, pero no es el documento oficial. Entonces, ese documento no se va a escribir, eso está claro. Por eso digo que es muy importante intentar inscribirlo y quizás yo recomendaría que el que tenga hecho antes un testamento vital o firmado un documento de la Conferencia Episcopal, pues que haga también el administrativo. Porque además es gratis. Sí, hay que molestarse de hacerlo, pero es gratis. Además del registro autonómico existe, como no podía ser de otra forma, el registro nacional de instrucciones previas, porque claro, uno no elige dónde se va a poner enfermo y dónde se va a poner a morir. Claro, es muy fácil y hasta posible que pueda estar en otra comunidad. Entonces tiene que haber un registro
nacional. Y claro, como estamos en el dichoso estado de las autonomías, y estos son 17 reinos de taifas, pues bueno, al menos se intenta paliar con el Registro Nacional de Instrucciones Previas, que yo reconozco que no sé cómo funciona. Quiero pensar que funciona bien. Bueno, por supuesto, las instrucciones previas se pueden modificar, sustituir y revocar en cualquier momento cuando la persona, futuro paciente, está bien de la cabeza, está con capacidad. Bien, a modo de esquema resumen, voy a dar 4 criterios generales, 4 sugerencias prácticas, que es un poco repetir lo fundamental de lo que acabo de decir. En primer lugar, se aconseja consultar previamente la normativa del registro de voluntades de cada comunidad autónoma, porque, reitero, son diferentes. Bueno, presentarlo para su inscripción en el registro oficial de la comunidad autónoma de que se trate, aquí la de Madrid. Conviene que lo firmen 3 testigos, no está de más, no es imprescindible, pero no está de más. Y por último, que se tenga una copia, que la tengan los familiares también, por si en un momento dado es necesario que el médico lo tenga en su mano. Yo tenía aquí como 2 últimas cuestiones. La problemática hecho que con la ley de eutanasia, vuelvo a reiterar, simplemente ahora lo único que podemos hacer es dejar clarísima constancia, tanto en esas otras instrucciones, reitero, expresamente deseo excluir la aplicación de lo dispuesto en la ley de eutanasia, y que lo tenga claro el representante, porque sí que recomiendo encarecidamente que siempre se haga con algún representante. Y también he dicho, en cuanto al documento de la Conferencia Episcopal Española, que bueno, que sí, que está ahí, que tiene cierta validez, pero que no es el oficial. Por lo tanto, pues que cada uno piense que yo creo que sería conveniente, no pasa nada por tenerlo, pero hacer el otro también, y siempre se podrán presentar los 2. Esto en cuanto a las instrucciones previas. Ahora voy a hacer una muy breve referencia a... Vamos a ver, en el esquema que hizo José Carlos en la visión jurídica, decía además otras posibilidades jurídicas para decisiones en caso de deterioro cognitivo. Salgo ya del tema de las instrucciones previas y recomiendo lo que se llama el poder preventivo. El poder preventivo es un tipo de apoderamiento de un poder o mandato, ya sabéis que es un documento ante notario donde una persona otorga facultades para que otro las ejercite. Eso es un poder en general. Pues en este caso es un poder preventivo porque se realiza en favor de una persona, cónyuge, familiar próximo, persona de entera y total confianza, en previsión de una posible incapacidad sobrevenida, para que actúe en los casos que no pueda gestionar sus propios negocios jurídicos. Antes, esto se hizo posible a partir de una ley de 2003, una ley nacional. Esto sí es para toda España. Antes, cuando una persona se incapacitaba mentalmente y se necesitaba, yo que sé, aceptar una herencia, vender un piso, bueno, hasta actuar con los bancos, pues era un lío tremendo, porque había que incapacitarla judicialmente. Eso supone, y se puede hacer todavía, y de hecho se hace, un proceso judicial con intervención del Ministerio Fiscal, el nombramiento de un tutor, todo lo que hace el tutor, si es un acto dispositivo, si es una venta, tiene que ser autorizado por el juez, tiene que intervenir el fiscal. Bueno, un lío, de aquí te espero, y me imagino que entre los que estáis asistiendo, pues posiblemente a alguno le haya ocurrido con algún familiar. Pues todo esto se evita con un simple poder. Cuesta 40, 50, no sé, 60 euros, un simple poder donde a una persona de entera confianza, mi marido, mi mujer, a mi hijo, pues se le apodera para que, si hace falta, cuando yo no tenga capacidad y esté vivo, claro, pueda hacer lo mismo que yo hubiera hecho teniendo plena capacidad. Es un poder o apoderamiento preventivo, reitero, yo lo tengo hecho y lo recomiendo. Bueno, se formaliza ante notario y este de oficio lo remite al registro civil para su anotación. Y por supuesto, como todos los poderes, el poder dante, si se encuentra encontrándose en plenitud de facultades mentales, puede en cualquier momento modificarlo o revocarlo. Y muchas gracias. Esto es lo que, un poco el rollo que os he metido. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Luego seguro que van a surgir preguntas en relación con esto. Ahora yo quería poneros un pequeño vídeo
de Javier de la Torre. Javier de la Torre es catedrático de bioética en la Pontificia y además es también director del máster. Es una persona muy conocida en todo el mundo de la bioética y en el 18 dictó una conferencia que se titulaba Eutanasia y cuidados paliativos, que le encargó el Centro de los Camilos, José Carlos Bermejo, etc. Entonces, voy a poner unos minutos del final donde se plantean una serie, él plantea una serie de preguntas sobre esos momentos finales de la vida que creo que merece la pena. Yo quiero terminar con 7 puntos. 7 puntos muy rápidos que sirvan para terminar. Y 7 puntos que en el fondo, en este contexto, lo que he dicho, sirvan para en el fondo reivindicar en este contexto, delante de ustedes y dentro de este debate, el profundo valor de los cuidados paliativos. Y lo quiero hacer en el contexto de las 2 anécdotas que conté al principio de esta sesión. La de la ucraniana, que después de 8 años de descubierta, momificada en su casa, y ese niño que muere abandonado en el coche de su padre después de 6 horas. ¿Por qué? Porque el tema a veces no es el dolor, sino es el tema del sufrimiento. Al final de la vida. Y lo que más hace sufrir a muchas personas, a muchísimas personas, en este nuevo contexto de la eutanasia, donde ya no está vinculado con lo físico, sino hay un nuevo concepto de eutanasia, precisamente son los sufrimientos psicológicos. No se entiende nada. Los grandes sufrimientos psicológicos al final de la vida, hay uno que es... No se entiende nada. No se entiende nada. Vamos a ver. Un momento, vamos a ver. Brutal, que es la soledad. Reivindicar unos cuidados paliativos es que nadie muera solo. Que nadie muera sin que nadie le coja la mano. Que nadie muera en su... Porque el tema a veces no es el dolor, sino es el tema del sufrimiento. Al final de la vida. Y lo que más hace sufrir a muchas personas, a muchísimas personas, en este nuevo contexto de la eutanasia, donde ya no está vinculado con lo físico, sino hay un nuevo concepto de eutanasia, precisamente son los sufrimientos psicológicos. Y entre los grandes sufrimientos psicológicos al final de la vida, hay uno que es brutal, que es la soledad. Reivindicar unos cuidados paliativos es que nadie muera solo. Que nadie muera sin que nadie le coja la mano. Que nadie muera en su casa solo, si no quiere morir así. Al doctor Gómez Batiste, uno de los pioneros de cuidados paliativos en España, le preguntaron una vez que qué haría si se estuviera muriendo y sufriera un dolor intolerable. Y rápidamente contestó: cambiaría de médico. Creo que hay que buscar todas las alternativas posibles, pero es verdad que a veces uno mira otras alternativas y sigue el dolor, y sigue el dolor. Pero lo importante de los cuidados paliativos es darse cuenta que una muerte digna es una muerte en la cual yo no muero solo. Y las unidades de paliativos tienen ese aspecto relacional que es fundamental. Segundo, a veces nos da miedo la muerte porque dejamos de ser nosotros, por una falta de control. Los cuidados paliativos, en el fondo, nos dicen una cuestión que es muy importante. El problema no es morir, sino el problema es como en el nacer. Cuando yo soy un niño
es no tener unos brazos que me cuiden. El problema no es solo morir solo, sino morir descuidado. Por eso los cuidados paliativos son cuidados. Y el problema a veces no es tanto que yo no me controle, sino que no haya alguien que me coja cuando yo no me controlo a sí mismo. Tercero, tenemos miedo a la dependencia. El problema no es depender de otros, porque siempre dependemos de los otros, siempre, hasta cuando somos adultos. El problema es que a veces no aprendemos en el final de la vida a una cuestión que es básica, que es aprender a recibir. En las unidades de cuidados paliativos se respeta la dignidad y se cuida dando, pero también se enseña a recibir, y esto es fundamental. Decía Dors en su famoso libro, dejarse ayudar supone un nivel espiritual muy superior al simple ayudar, porque si ayudar a los demás es bueno, mejor es ser ocasión para que los demás nos ayuden. El problema no es la dependencia, el problema es que algunos en la vida no saben recibir. De hecho, es muy interesante que muchas de las personas que piden la eutanasia en Estados Unidos, sobre todo en algunos estados como Oregón y Washington, son personas fundamentalmente independientes, sin muchos vínculos. Por eso una de las cosas que hay que aprender es aprender a depender de los otros. La dependencia es algo profundamente humano. Cuarto, el sentimiento de carga. Los cuidados paliativos son un espacio donde personas, que es verdad que han dado mucho a la sociedad, ahora tienen en ciertas dimensiones unos costes sociales. Pero los cuidados paliativos son esos espacios donde la sociedad no se descarga de ellos ni los aparca, sino se encarga de ellos. Por último, los cuidados paliativos son ese espacio donde un equipo de profesionales ayuda a las personas a despedirse de la vida desde lo que son ellas y desde lo que son en concreto, en lo más profundo de su interior, en su alma. Porque como decía Albert Boadella en una de sus reflexiones sobre el final de la vida, con ese humor que le caracteriza, cuando uno va viendo la cuenta atrás, se hace más corta, empieza a sintetizar, trata de buscar lo esencial y rechaza lo que considera marginal. Desea llegar a una síntesis con una ferocidad nueva, no se distrae tanto como antes. O como dice Ingrid Bergman, envejecer, es decir, acercarse al final de la vida, es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la mirada más amplia y serena. Los cuidados paliativos son un lugar donde se ayuda a las personas a despedirse de la vida desde lo que son, desde su síntesis precaria, difícil, pero desde lo que son. Se ayuda a reconciliarlas por dentro y, como se ha dicho antes en ese famoso estudio que se ha publicado, se ayuda a mirar el final con esperanza. En la encuesta que pasaron el año pasado, pero en el estudio que hicieron, el primero que han presentado, se decía que el 88% de las personas de estas unidades agradecen a los cuidados paliativos mirar con esperanza. Se ayuda a cultivar la esperanza al final de la vida. Por lo cual, pues no quiero dejar de terminar con mi agradecimiento de poder hablar de esta relación difícil, a veces de divorcio, a veces de separación, a veces de matrimonio, a veces son pareja de hecho, a veces desconocidas, entre eutanasia y cuidados paliativos. Pero no quiero dejar de afirmar que hoy, en nuestro contexto social, político, cultural y económico, los cuidados paliativos son fundamentales para darnos cuenta, y sobre todo los que sois aquí familiares, reconoceros desde aquí que sois los auténticos héroes sociales en esta situación, de que vosotros hacéis una tarea social fundamental, que es decir a una persona al final de la vida que no es una carga, no es un mueble, no debe ser aparcado, no debe ser aislado, no te temo porque seas dependiente, no hay que retroceder en el cuidado cuando avanza la enfermedad, no temo tu dolor,
Y no dejo de señalarte también las partes de placer de tu vida, y muy importante, no olvido de decirte quién eres para mí, te ayudo a reconciliarte y te ayudo a mirar el futuro siempre con esperanza. Muchas gracias. Bueno, pues esta era el final de una conferencia de Javier de la Torre, que si queréis distribuimos el link porque realmente merece la pena oírla desde el principio, es muy interesante. Él, lógicamente, no va a contestar a las preguntas, pero mejor que él tenemos también de apoyo a Juan Ramón de la Cadena y a Isabel García Gallo, que son, como sabéis, expertos en bioética, con lo cual podrán aclarar alguna de las cosas que se planteen en ese campo. Pues ahora es cuando ya se puede abrir el micrófono y plantear las preguntas que queráis, o si preferís por escrito, como queráis. Sí, por favor. ¿Qué tal? Pues nada, que llamé varias veces. Bueno, yo mientras os animáis tengo una pregunta para Ana. ¿Un médico se puede oponer a lo dispuesto en el testamento vital? No, es que ayer... No, en principio no se puede oponer. Lo que sí que podemos tener en el caso en el que haya un deseo de eutanasia es la objeción de conciencia. Eso por supuesto, vamos, y así lo recoge la ley. Pero en principio el testamento vital o las voluntades anticipadas son vinculantes. Por eso tenemos la obligación de preguntar al paciente si existe, o al familiar si existe este documento, y si existe tenemos la obligación de consultarlo y dejarlo escrito en la historia clínica, como bien ha dicho José Luis. Entonces es así, o sea, tenemos unas claves que nos han dado en la Comunidad de Madrid, en la que podemos entrar a través del ordenador en el sistema donde está registrado y consultarlo, ¿no? Lo que sí que puede ocurrir es lo que comentaba antes, ¿no? que exista ese documento, pero que el paciente o bien lo revoque, o bien cambie de opinión, o bien, bueno, pues te lo dicen, lo escribes en la historia y ya está. Si eso no suele pasar, la verdad que no es una cosa que nos encontramos habitualmente, entre otras cosas porque realmente la incidencia de gente que tiene este documento hecho es muy poquita, la verdad que es muy poca. Estos documentos, como decíais, tienen un valor muy significativo, sobre todo en personas que pierden su capacidad cognitiva, ¿no? su capacidad de toma de decisiones cuando que tienen que tomarla, ¿no? Pues en un accidente de tráfico o en algún momento agudo, ¿no? de la vida en el que no puedan decidir por sí mismos. Y una cosa que sí que hacemos nosotros habitualmente y queda registrado también en la historia es cuando hablamos con los pacientes sobre la toma de decisiones y preveemos que va a haber una pérdida de la capacidad de esta toma de decisiones a lo largo de la enfermedad, como por ejemplo pues en un tumor cerebral o en una enfermedad degenerativa. Sí que les decimos en el primer momento si quieren dejar a alguien, ¿no? como representante legal en el caso en el que no exista esta figura, ¿no? registrada. Y normalmente ellos sí que dicen, sí, pues en el caso en el que yo no pudiera tomar por mí mismo decisiones, quiero que decida por mí mi mujer o mi hijo, y también lo dejamos por escrito, que antes no lo he mencionado, pero sí que es así. Y el poder preventivo del que hablaba José Luis, ¿tú te has encontrado alguna vez con un documento de estos? Sí que me han dicho alguna vez, sobre todo en pacientes con Alzheimer, o sea, en familiares de pacientes con Alzheimer que vemos también, sí que nos han hablado alguna vez de que existe este poder preventivo en el que la persona pues, ha delegado la responsabilidad de toma de decisiones en
algún familiar. Es verdad que al final en la práctica clínica, sobre todo en el contexto domiciliario y en el contexto de una enfermedad avanzada que lleva tiempo, no es muy complicado, ¿no? Al final el propio paciente, si es una enfermedad, o sea, si es una demencia que te llega y el paciente ves que ya no puede expresarse o no puede tal, normalmente sí que existen los llamados tutores legales, ¿no? Que no sé si ahora jurídicamente se llaman así, porque no lo sé, pero vamos, que sí que suele existir ese paso previo a que no lleguemos nosotros, ¿vale? Eso es lo que te quiero decir, que nosotros vemos enfermedad ya avanzada o diagnosticada. Un Alzheimer no nos llega nunca en las primeras fases, siempre nos llegan en el final de vida, ¿no? Entonces, digamos que, y corregirme los juristas si me equivoco, ¿no? Pero el testamento vital o las voluntades anticipadas tienen mayor sentido en los casos en los que esta pérdida de capacidad sea muy rápida y no se pueda establecer otras medidas, ¿no? Además, bueno, creo que todo esto del testamento vital, por lo menos así lo hemos leído nosotros, ¿no? Y nos lo han explicado, surgió a través de Eleanor Roosevelt. No sé si conocéis la historia, que es muy interesante, que ella tenía una anemia plástica, que era una enfermedad que le producía infecciones de repetición todo el rato. Y en el año, me parece que fue en el 67 o por ahí, escribió una autobiografía hablando de este encarnecimiento terapéutico que habían tenido con ella, que era la mujer, por decirlo así, más poderosa del planeta y que no había podido decidir por sí misma hasta qué punto quería parar, ¿no? de ser tratada y tal. Y entonces, a partir de esa autobiografía, pues empezó a debatir en Estados Unidos y, como siempre, a través de eso, en el mundo occidental, la necesidad, ¿no? de tener un documento en el que se explicara lo que querías hacer en el caso de que no pudieras decidir, ¿no? Y voy a intervenir yo también. Vamos a ver. Sí, pionera Ana, por supuesto que siguen existiendo los tutores legales, claro que sí. E incluso, seguro que tendréis todos conocimientos, hay instituciones que hacen de tutores legales. Porque desgraciadamente hay casos donde no hay ningún familiar. Familiar que existe no quiere saber nada. Entonces hay instituciones, yo no sé ahora mismo la verdad las que hay en Madrid, pero las hay, por supuesto. Y en cuanto al documento del poder preventivo, yo yo hace un año que me he jubilado y cada vez se hacen más. Yo he hecho muchísimos. Y a mí nunca me ha gustado, de verdad, no es por presumir aquí en absoluto, pero a mí nunca me ha gustado buscar trabajo. Pero cuando la gente hacía testamento, yo se lo recomendaba, le decía, hay esta posibilidad, es un documento barato y que puede favorecer mucho y cada vez se hacen más. Bueno, yo tengo hecho el mío, pero bueno, es diferente porque si no lo tengo yo, pues en casa agarré el cuchillo de palo, pero José Luis, sí, una pregunta. Sí. Si tú tienes poderes dados a alguien normales, poderes notariales, por decir así, ¿sirven estos para luego o no? Pues es discutible. Mar, de verdad, Mar, es discutible. Porque lo que pasa es que los poderes preventivos, si el notario no se entera, nadie se entera, nadie pone problemas, pues claro, no va a haber ningún problema. Pero el poder preventivo lo que pasa es que ya se está diciendo expresamente para qué situación, para evitar todo tipo de problemas. Date cuenta, en familias, bueno, líos hereditarios, líos entre familias, hay todos y más, como podéis todos imaginar. Desgraciadamente es así. Entonces, si un hijo utiliza un poder, que ha otorgado su padre, y resulta que el hermano que está en contra sabe que el padre tiene Alzheimer, puede plantear un problema bastante gordo. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso puede o no, pero puede plantearlo. De entrada, se puede armar un lío familiar y jurídico gordo. Y eso es lo que evita el poder preventivo, porque precisamente en el poder preventivo se dice para lo que es. Claro. Entonces, ahí nadie puede decir, es que, bueno, mi padre o mi madre tiene un Alzheimer que no se entera. Bueno, pues para eso lo ha hecho y ahí lo dice. En un poder normal, pues puede dar lugar, o sea, un poder que no se haya tenido en cuenta esa circunstancia puede plantear problemas. Sobre todo, reitero, en la índole familiar, porque hay muchos líos familiares. En temas, cuanto que hay 3 perras en juegos, bueno, lo que os podéis imaginar. Sí, vale, gracias.
José Carlos, ¿puedo intervenir? Sí, sí, por supuesto. Buenas tardes. No, solo quería, me permitís que aporte un par de comentarios prácticos. José Luis Amérigo ha explicado muy bien cómo se puede obtener la documentación oficial para inscribir en el registro de instituciones previas a la Comunidad de Madrid y ha indicado entrar a través del portal de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Yo sugiero también que en la misma convocatoria que la Comunidad Cristiana Recuerdo nos ha hecho hace unos días de esta conferencia, hay un anexo, un adjunto, en donde viene una nota explicando los motivos y los objetivos de la conferencia. Y al final hay dos links, uno con la Comunidad de Madrid y otro con la Conferencia Episcopal Española. En ambos de esos links se llega al conjunto de documentos necesarios por la Comunidad de Madrid. Quiero decirle porque lo tenemos en nuestros ordenadores, esa convocatoria. Mañana lo he estado consultando unas cosas y mirando ahí, y ahí están esos links plenamente operativos. Y lo segundo, José Luis nos ha hecho también cómo los lugares adecuados para presentar las situaciones previas son los centros de salud y unas determinadas oficinas de la Consejería de Sanidad en Madrid. Yo me permito recomendar o informar que en la Ciudad Sanitaria La Paz, bueno, ahora se llama Hospital de La Paz, creo recordar que era en la Torre de Maternidad, está el servicio de atención al paciente. Y allí, al menos hace un año, había una persona no solo muy entendida, sino además con una gran capacidad de servicio y de información que explicaba perfectamente todo el asunto, todas las dudas que se tenían sobre los documentos y donde también ahí se podían llevar a cabo el registro. Quiero decir que me parece que el servicio que se presta en esa oficina es claramente superior al de posiblemente la generalidad de los centros de salud, donde no están especializados, no es ninguna crítica a ellos, tengo la mejor opinión de ellos, me acaban de poner las 2 vacunas magníficamente con un magnífico servicio, pero parece que no están especializados en esta materia. Por lo demás, muchas gracias a Ana Corral, muchas gracias José Luis Amérigo y perdona por permitirme hacer estas 2 referencias prácticas y muchas gracias José Carlos. Muy bien hechas. Sí, yo tengo experiencia en el Marañón, en el Gregorio Marañón y en el servicio de atención al paciente también. Ciertamente tienes razón que es muy posible, yo eso no lo sé, claro, que es muy posible que en los centros de salud pues les desborde el tema, no lo sepan, pero no. En los grandes hospitales, sin duda, atienden bien. Y en el San Rafael, que he estado yo, pues también. En los grandes hospitales, públicos y privados, van a llevar el tema muy bien, sin duda, Rafael. Sí, en la convocatoria del encuentro efectivamente poníamos el link a la Comunidad de Madrid para que los asistentes se fueran familiarizando un poco con la terminología, porque uno de los problemas para hacer un documento serio es que la terminología muchas veces nos supera. Yo la primera vez que leí la hoja de las instrucciones previas de la Comunidad de Madrid, es un montón de cuadros que no sabes si poner una cruz, poner 2, poner todas o no poner ninguna, porque es que realmente la terminología muchas veces es confusa. Entonces, sí conviene mirarlo, porque yo creo que está bien elaborado, pero tan bien elaborado que muchas veces te lleva a confusión, porque hay tantas alternativas, tantas situaciones, tantos términos que realmente despistan un poco. Sí, conviene entrar ahí y mirarlo. Hay una pregunta para José Ramón y Isabel. Juan Ramón. El asunto es José Carlos Bermejo, que como sabéis es uno de los que están en vanguardia en los cuidados paliativos y en todo este tipo de reflexiones, dice en un párrafo
de un artículo suyo, dice: atendemos menos dignamente cuando exageramos en el uso de tecnología al servicio de procesos de enfermedad y deterioro sin calcular adecuadamente la proporcionalidad, la justicia en el manejo de los recursos, el proyecto vital de cada persona y su entorno. Desplegamos menos dignidad cuando desplegamos insuficiente paliatividad en la cultura y en los programas y servicios de salud. Es un poco lo que ha venido exponiendo Ana. Y aquí hay una cosa que nunca se me había ocurrido a mí pensarlo como digamos, como un imperativo ético. Es la justicia en el manejo de los recursos. Entiendo yo que cuando habla de esto dice que los recursos que se utilizan en un paciente no se utilizan en otro. Y esta es una de las consideraciones que deben ponerse en juego a la hora de decir, oye, ¿seguir tratándome o no seguir tratándome? ¿Cómo veis vosotros esto? Bueno, en la bioética están siempre esos principios de beneficencia, de autonomía, de no maleficencia, de justicia. Y claro, hay situaciones donde a veces hay unos, digamos, gastos o situaciones desproporcionadas, mientras que en otras situaciones, en otros países, en otras ciudades, resulta que no tienen esos medios. El ideal sería que en todas partes hubiera la suficiente capacidad tecnológica y económica para atender a todos por igual. Pero efectivamente muchas veces pues se puede pensar que se está gastando, a lo mejor de forma no justa, los medios y los recursos en determinados pacientes, dejando sin esos mismos recursos a otros pacientes. Pero claro, todos esos son, pienso yo, casos particulares y puntuales. Ana, ¿tú cómo ves esto? ¿Te has encontrado con esta alternativa en el uso de recursos? A ver, yo creo que al final lo que hablábamos antes, ¿no? No se trata tanto de hacer y hacer y hacer. Lo que hay que tener es una coherencia, ¿no? En cuanto al proceso y yo creo que lo que se refiere en este párrafo es a eso, ¿no? Al ver cuál es el proyecto vital de esta persona y sobre todo yo creo que está hablando, ¿no? De que los recursos son limitados, efectivamente, pero ya no es tanto el utilizar recursos por utilizar, es si es pertinente o no utilizar esos recursos, ¿no? En un estudio que se ha hecho hace relativamente poco, en el 2018, hablaba, ¿no? De que España es uno de los primeros, si no es el primero, es el segundo, países con mayor porcentaje de personas que reciben tratamientos agresivos, quimioterapias, inmunoterapias, hasta 15 días antes del fallecimiento. Entonces, esto tiene que hacernos reflexionar, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Si es culpa, entre comillas, de la falta de diálogo, ¿no? De dónde estamos, en qué punto estamos de tu enfermedad. Si es culpa de que, como todo es gratis, pues no pasa nada, ¿no? Porque no me cuesta dinero darle al botón de ponerte tratamiento y a ti no te cuesta dinero recibirlo. Si es una cuestión de que la comunidad médica no acepta que el paciente se muera, ¿no? Y entonces siempre hay un ensayo y hay otro ensayo, ¿no? Entonces, digamos que es una causa multifactorial, pero que no deja de ser llamativo, ¿no? Que España esté, o sea, que muchísima gente fallezca en un entorno hospitalario porque está recibiendo un tratamiento en el momento de su muerte, ¿no? Con todos los efectos secundarios que ello conlleva también, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión no es, a lo mejor en algunos casos sí, ¿no? Pero la reflexión es si estamos haciendo bien las cosas y si esto debería ser así, porque también hay un estudio que habla que de los últimos 60 días de vida, los pacientes en un porcentaje no muy alto, que ahora no recuerdo, pero bastante alto, pasan 20 de esos días ingresados en el hospital de media, ¿no? Eso es lo que queremos para nuestra muerte. Queremos pasar de nuestros últimos 2 meses 20 metidos en un hospital. Entonces, yo creo que estamos, bueno, en una sociedad en la que quizá tengamos que replantearnos cuáles son nuestros valores, ¿no? Como personas, dónde hemos dejado a la muerte, que como bien ponía en el principio de esta charla, ¿no?
el que es una cosa que nos va a tocar a todos, ¿no? Unos antes, otros después, y que tenemos que hablar de ello sin miedo, reflexionar sobre nuestra propia muerte y cómo queremos que ésta sea, ¿no? Si queremos que sea en un entorno de idas y venidas al hospital o en una unidad de cuidados paliativos, ¿no? Como decía, con la mano de mi familiar, ¿no? O cómo queremos que sea al final de vida. No es fácil verlo si nadie te lo cuenta, si nadie te presenta la opción de, mira, te podemos poner este tratamiento, pero esto que te estamos poniendo es solo para alargarte a lo mejor 15, 20 días tu vida y no ensancharla, ¿no? Ensancharla con tus cuidados, con tu calidad, con que puedas estar viendo a tus nietos en su casa jugar, ¿no? Entonces creo que de esto también va la ética, ¿no? De ser sinceros con el paciente y dar una visión realista, ¿no? Porque también hay otros estudios que hablan, ¿no? De que el médico sabe antes, siempre, o sea que muchísimas veces el médico, los clínicos sabemos como 3 meses antes que el pronóstico de vida del paciente, ¿no? Como que el paciente espera siempre vivir más de lo que realmente sabe el médico que va a vivir, ¿no? Y entonces estos estudios, ¿no? También han visto que haciendo una buena planificación con el paciente y hablándole no con sinceridad abrupta, ¿no? De decir, pues que sepa, no, pero sí con lo que él quiera saber, puede también dejar las cosas bien hechas, ¿no? Como a nivel legal, por supuesto, ¿no? Pero también con esto que hablábamos, ¿no? De tener esa oportunidad de despedirte de los tuyos, de cerrar tu ciclo vital bien, ¿no? De pedir perdón, de dar las gracias, ¿no? Que tantas conversaciones de las que somos nosotros testigos privilegiados, porque para mí es un privilegio, ¿no? Estar presente en ese tipo de conversaciones y que a veces en un entorno hospitalario o en un entorno fuera del domicilio pues no se dan, ¿no? O se dan de forma rápida en un pasillo que no es el entorno adecuado. Pero bueno, esto es la visión paliativista, ¿no? Que a mí me parece que es muy importante. Oye, por terminar ya una última pregunta de María Luisa Jiménez. Carlos, que yo quería hablar un momento. Hombre, por Dios. Aparte de darle las gracias a Ana, porque me encanta ver una persona tan enamorada de su campo médico. O sea, tenemos una nieta que tendrá que elegir ahora cuando termine el MIR y desde luego verte a ti, pues una maravilla. Pero sí que es verdad que parece, cuando ha preguntado José Carlos sobre el atender a un paciente que se pudiera dejar a otro, sobre todo parece que es algo puntual, pero es que esto desgraciadamente ha pasado con la pandemia. Sí. Y ahí hay cantidad de denuncias de familiares con las personas mayores que no les han dejado. Por otro lado, a mí me impresionaba cuando salen personas aplaudiéndoles los enfermeros y los médicos porque ha estado 165 días en la UCI y sacan en las condiciones que salen y entonces decían, y hay que dejar plazas porque pueden llegar personas mayores porque tienen derecho y es el principio de equidad bioético. Y entonces, ¿hasta qué punto llega? Y eso el médico, yéndote a ti, claro, es la comprensión porque es los paliativos y es el cuidado, pero muchas veces los cuidados intensivos y en la UCI el médico se considera en la obligación de hasta el máximo. Es que yo creo que son temas diferentes completamente. O sea, por eso, y salen, es que no tiene nada que ver, es distinto lo intensivo, curar, paliar, y es diferente, pero entonces claro, hay que mirar también cómo salen y se querrían haber salido así. Y por otro lado, verdaderamente, cuando uno se entera lo que cuesta en la UCI cada día de estar, es el principio de beneficencia y el principio de equidad. Y yo creo que esos son los cuestionamientos que nos ha planteado ahora la pandemia. Y ahí sí, yo creo que ha sido durísimo para todos y es verdad que al final es una situación diferente, ¿no? Puesto que ni siquiera o sea, la UCI en algunos casos pues ha salvado la vida de los pacientes, en otros evidentemente no ha podido ser, pero es que algunos pacientes no han tenido ni la oportunidad, ¿no? De tener un respirador o de tener, estamos hablando de temas diferentes porque la COVID es una enfermedad aguda, que es verdad que luego tiene síntomas persistentes, pero que es una cosa aguda y por supuesto lo deseable sería no haber tenido que pasar por esa situación que me consta compañeros han tenido que pasar, en el que tienes que elegir, ¿no? Porque los recursos son limitados y no hay para todos, ¿no? Entonces
pues sí, el principio de equidad en ese sentido se ve mermado, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas condiciones físicas o las mismas tal, pero también digo, se han cometido muchísimas injusticias, seguro, porque es muy difícil, de verdad, para los profesionales en un momento así anticipar cómo van a reaccionar cada enfermo, aunque uno tenga mucho y el otro tenga poco. No, y que cuantificar el valor de la vida de un paciente no se debe solo a la edad. Hay miles de algoritmos alrededor que son muy difíciles de tomar, pero son además situaciones en las que la profesión médica no estaba preparada porque nunca se había visto algo parecido, ¿no? Y entonces yo creo que se hicieron las cosas lo mejor que se pudieron en ese momento, porque me consta que fue así, pero también es verdad que la segunda y la tercera ola no han sido iguales porque sabíamos más de la enfermedad, ¿no? Yo misma he atendido a muchas personas con COVID en domicilio, haciendo lo mejor que hemos podido el trabajo, pero desbordados por la situación que se ha vivido, ¿no? Entonces yo creo que quizá no es el momento de, por lo menos esa es mi opinión, no es el momento de denunciar. A lo mejor si ha habido un error médico flagrante, pues seguro, ¿no? Pero quizá también es ponerse en la situación del profesional que, por supuesto, no querría nunca tener que elegir entre dos personas, ¿no? De similares características. Pero bueno, que es un tema, ya te digo, aparte, que no tiene que ver con la situación, ¿no? Ahora, lo que sí que es verdad que tú decías que habiendo un testamento vital, el médico tiene que aceptar consultarlo, el derecho de autonomía del paciente. Ahora, cuando llega el momento en que no hay un testamento vital, porque el testamento vital se hizo, entre otras cosas, para proteger también a los médicos muchas veces, y hemos tenido algún caso en España, pero cuando no hay testamento vital, hay esa sensibilidad especial de no seguir haciendo un tratamiento que puede ser indigna, una muerte en que un enfermo muera solo agarrado a una máquina. Pues mira, la verdad que... tecnología. Entonces, en ese sentido, al médico también le libera, si no hay un testamento vital en ese sentido, porque si no tiene una doble obligación, o de no dar un tratamiento que el paciente rechaza y lo ha puesto, o tenerlo que hacer. Entonces, a mí me parece que tú has hablado de la alianza terapéutica, que ese quedarse de acuerdo el paciente, el médico, y poder llegar a un diálogo con los familiares. Sí, normalmente, hombre, el contexto es diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando no existe un testamento vital o unas instrucciones que dejan claro lo que el paciente pues normalmente se suele deliberar con la familia qué es lo que hubiera querido el paciente, que eso siempre se suele preguntar, ¿no? Que si tu padre hubiera podido hablar, ¿qué hubiera preferido? Y normalmente el familiar contesta y suele respetarse, ¿no? Pero es verdad que el contexto es completamente diferente, pero sí que existe esa posibilidad. Gracias. Una última pregunta. Dice María Luisa Jiménez, ¿en qué punto se encuentra la objeción de conciencia a la eutanasia entre los médicos? ¿Es para mí o para quién? Sí, vale. se supone. La nueva ley contempla, todavía no ha salido definitivamente y de hecho ahora estamos haciendo nosotros un curso en el que nos estamos conociendo en profundidad toda la ley, que va a salir, como he dicho, en junio, pero sí que hay un apartado de objeción de conciencia, ¿no? Entonces lo que se dice es que va a haber un registro nacional de los médicos que optan por esta objeción de conciencia, que a veces es un señalamiento, ¿no? de los mismos, ¿no? Porque no hay un registro de los que no objetan, sino de los que sí objetan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que está contemplado. No te sé decir legalmente qué punto tal, porque ya te digo que todavía estamos desde la CRCP, que es la Coordinación Regional de Cuidados Paliativos, nos están ahora informando de cómo es la ley exactamente, ¿no? Porque ha habido un borrador y luego han vuelto a modificar un poco algunas cuestiones y estamos en ello todavía. Pero bueno, en cualquier caso sí que se contempla. ¿Cuál es el sentimiento de los médicos? Desde luego, entre mis iguales, o sea, entre los equipos de cuidados paliativos, hay muchísima objeción. Lo que pasa que el problema de estas cosas es,
pues que igual que hubo en su día el lío con el aborto, ¿no? de que había médicos que objetaban y otros que no, al final el tema de que sea un derecho, y esto corregidme los juristas si hay alguna esta, implica que en los servicios públicos tienes que dar la opción de que exista. O sea, quiero decir, el paciente tiene el derecho de que tener algún médico que pueda aportar la eutanasia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con este tema? Que si en un servicio, imagínate, nosotros somos 4, que si de los 4 médicos no hay ninguno, o sea, los 4 objetamos, pues puede ocurrir pues, que te cesan de tu puesto porque tiene que haber alguien en el equipo que sí lo haga, ¿no? O sea, esto puede ocurrir, que ya ocurrió en algunos servicios, ¿no? de hospitales y tal, porque en teoría tú tienes que garantizar ese derecho. Pero también es verdad que los cuidados paliativos, como decía, ¿no? No es que no sea un matrimonio con la eutanasia, es que en ninguna parte de la ley pone que sea el médico de cuidados paliativos el que tenga que aplicar la eutanasia. Puede ser el médico de familia, puede ser... O sea, no hay una especificación que tengamos que ser nosotros, o sea, al revés. En nuestro contexto hay muy pocas peticiones de eutanasia, por lo que decían en el vídeo, ¿no? Que al final cuando tú eliminas síntomas, cuando tú no eliminas, pero disminuyes dolor, sufrimiento, muchas veces las peticiones de eutanasia no son tales, son peticiones de aliviar sufrimiento, ¿no? Yo no quiero vivir así, no es yo no quiero vivir así. Si tú cambias el así y proporcionas otro así, pues a veces esa petición es simplemente un deseo que luego no se... Pero bueno, esto es un tema que daría para otra charla, ¿no? Pero sí, la eutanasia, o sea, la objeción de conciencia se contempla en la ley, gracias a Dios, porque si no... Una pregunta, por favor. Adelante, Juan. ¿Me oyes? Yo no digo nada. No, no se oye nada. A ver, ¿me oyes? Te oímos como muchas veces, A ver. ¿Me oyes ahora? Venga, sí. ¿Sí? ¿Hola? Venga. A ver, era una pregunta para Ana. ¿Me oís ahora, no? Sí. Sí. Vale. Quería saber, Ana, ahora mismo, porque hace unos años sí que teníamos estudios de que los cuidados paliativos en relación a la justicia podían acceder a ello pues aproximadamente el 50% de las personas que serían susceptibles de recibir esos cuidados. No sé si ahora mismo no tengo ese dato actualizado. ¿Tú sabes eso cómo está? Porque eso sí que afecta directamente a la justicia. Efectivamente. Porque si no puedes ni... No, estoy completamente de acuerdo y de hecho nosotros abogamos porque antes de una ley de derecho a morir, ¿no? Como han abogado, debería haber habido una ley de derecho a recibir cuidados paliativos, ¿no? Que en el fondo es primordial. En este momento menos del 50% de la población, y eso siendo súper generosos, tiene acceso a equipos de cuidados paliativos. De hecho, en Madrid somos unos privilegiados comparado con otras comunidades autónomas y es uno de los derechos que más se merman, ¿no? Porque depende mucho de dónde vivas el acceso, ¿no? Al que tengas, ¿no? Siempre ha sido así, no es lo mismo vivir a 50 kilómetros de un hospital que a vivir a 3 manzanas, ¿no? Pero en este caso sí que es verdad que aunque existe una ley nacional, ¿no? y una cobertura nacional, nosotros lo vemos, o sea, no tiene nada que ver el acceso a cuidados paliativos que existe en Extremadura, por ejemplo, que en Madrid. Y tampoco la atención, que son 24 horas al día en Madrid, que tenemos
el PAL 24 horas, ¿no? Que es como un subtipo de servicio de urgencias que está especializado en paliativos. Eso solo existe a nivel de la Comunidad de Madrid, en ninguna otra, y eso permite continuidad, ¿no? de cuidados, porque nosotros trabajamos, imagínate, pues de 8 a 3 y durante la tarde, noche y los fines de semana nuestros pacientes tienen acceso a un programa que es el programa de PAL 24, en el que nuestros compañeros que están de guardia ven en todo momento lo que hemos escrito, lo que quiere el paciente, y eso permite esa continuidad de cuidados que de otra manera no podrían tener, porque si el médico que tú llamas al 061 porque tu familiar se pone malo y no es capaz de ver que es un paciente paliativo con una edad determinada, todo el trabajo que hemos hecho nosotros no serviría de nada, ¿no? Pues en Madrid en concreto tenemos eso, pero ya te digo que es muy desigual y esa es la lucha nuestra, ¿no? Primero que se reconozca la especialidad como tal, que en todos los países de Europa existe y aquí no la hay, o sea, se habla de especialista, pero reconocida no está como tal. Y por otra parte, el hecho de que haya tanta diferencia entre unas comunidades y otras, ¿no? Que nos parece que es, pues eso, como cuando se vacunaban los niños en una comunidad de más cosas que en otra, ¿no? Pues lo mismo, no tiene ningún sentido. Ahí Muy está bien. la clave. Pues si os parece, le damos de nuevo las gracias a Ana y a José Luis, que nos han ilustrado, pero muy bien. Ahora nos toca a todos los demás el reflexionar sobre el asunto y, bueno, el tema este no se cierra, es un tema abierto, ¿eh? Y bueno, pues si hay ocasión de que alguien tenga alguna pregunta, pues oye, nos la manda y se intenta contestar de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y especialmente a los dos ponentes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nada, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas Gracias. gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias, José Luis. Adiós. Carlos. Adiós. Gracias. Dios, gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.